Hoy les traigo una historia fascinante, una especie de fábula corporativa que se llama La fábrica de los despiertos. Es en el fondo una historia sobre cómo una pequeña chispa, pero una chispa interna, puede llegar a encender el motor de toda una organización. Y empezamos con esta frase que es de verdad un gancho perfecto. Nos pone a pensar, nos recuerda que los desafíos más grandes de una compañía casi nunca vienen de la competencia o del mercado. Nacen, y lo más importante, se resuelven por dentro. Bueno, empecemos por el principio de la historia. Toda gran transformación, para que se entienda, necesita un punto de partida, ¿no? Y para esta fábrica, ese punto de partida era un estado de agotamiento, pero un agotamiento profundo. Imaginen un poco este escenario. Una organización con una historia de éxito, con gente súper capaz, con experiencia, pero que de alguna manera había perdido el rumbo. Había muchísimo movimiento, muchísima acción, pero esa energía vital, ese propósito, se había apagado. Y a ver, este agotamiento no era algo abstracto, ¿eh? Se veía, se sentía en el día a día. Hablamos de procesos manuales que parecían no tener fin, de pérdidas que estaban ahí escondidas. ¿Cómo esperas? Reprocesos, inventario juntando polvo. Las decisiones se tomaban más por intuición, por un yo creo que por datos reales. Y los equipos, bueno, corrían, claro que corrían, pero sin saber bien hacia dónde. Era un caos silencioso y sobre todo agotador. Y aquí está el punto clave de esta primera parte, la idea central. La solución a todo este desorden no iba a venir de una máquina nueva o de un software carísimo. La clave, la única clave posible, estaba en las personas. Y justo con esa idea, la historia da un giro tremendo. El foco deja de estar en los engranajes y en los números y se mueve hacia el interior, hacia el equipo humano. Y aquí es donde entra en escena este personaje catalizador. Ojo, no era un consultor de los de siempre. Era alguien que entendía algo fundamental. Para arreglar el cómo se hacían las cosas, primero había que redescubrir el quiénes las hacían. Pensemos un momento en el poder de esta pregunta. Es que lo cambia todo. De repente la conversación ya no es sobre metas de producción ni sobre eficiencia, no. Se trata de identidad, de valores, de la esencia del equipo. Esta pregunta fue como poner un espejo delante de todos y obligarlos a dejar de mirar hacia afuera para, por fin, empezar a mirar hacia adentro. El guía no llegó con un plan de producción bajo el brazo, sino con lo que la fábula llama herramientas del ser. Eran métodos para que la gente se redescubriera a sí misma. Empezaron a encontrar su propósito, tanto el individual como el colectivo, entendieron sus talentos naturales y, básicamente, activaron una nueva conciencia sobre su propio potencial. Y esta frase ilustra perfectamente el resultado. Al poner a las personas primero, al enfocarse en su ser, las piezas del rompecabezas operativo y productivo empezaron a encajar casi como por arte de magia. La energía humana, pero ahora alineada, se convirtió en el verdadero motor del cambio. Muy bien, avancemos para ver cómo este despertar humano se conectó con la acción concreta. Porque, seamos sinceros, la inspiración sin un método es solo un buen sentimiento que se desvanece. Aquí está el cambio fundamental, la gran diferencia. Antes, el propósito de la gente y el trabajo diario eran como dos mundos que no se tocaban. La gran transformación fue, justamente, fusionarlos. Ahora, el cómo se hacían las cosas estaba impulsado directamente por el porqué, por ese propósito que acababan de redescubrir juntos. Y fue justo en ese momento que el guía, por así decirlo, abrió su maleta de herramientas. Pero ahora, estas metodologías como Lean o Kaizen no eran algo impuesto desde arriba. No, eran instrumentos que el equipo adoptaba con intención, porque ahora sabían para qué las estaban usando. La inteligencia artificial, por ejemplo, ya no era vista como una amenaza, sino como un copiloto para potenciar su propio talento. Y esta frase es el resumen perfecto de esta sección. La verdadera alquimia, la verdadera magia, ocurrió en la unión de estos tres elementos. Gente con un propósito claro, usando el método correcto. Así de simple y así de poderoso. Y con todo esto, llegamos al resultado final de este viaje. ¿Cómo se veía esta fábrica después de su despertar? ¿Qué cambió realmente? Lo primero que se notó fue lo visible, lo tangible. El caos se transformó en orden. Esos laberintos de antes se convirtieron en caminos claros, en flujos de trabajo eficientes. Esa intuición, que a veces es tan peligrosa, fue reemplazada por datos claros y confiables.
que ahora actuaban como una brújula precisa. Las decisiones dejaron de ser apuestas al aire y se convirtieron en movimientos estratégicos, bien pensados. Pero, sin duda, el cambio más profundo fue el humano. Los equipos ya no solo iban a trabajar, ahora estaban comprometidos. Y los líderes ya no solo daban órdenes, ahora se dedicaban a construir más líderes. Y aquí está la lección más potente de toda esta historia. La mejora en la eficiencia, en la rentabilidad, todos esos resultados que tanto gustan, fueron una consecuencia. La causa raíz, la causa fundamental, fue la transformación de las personas. Para ir cerrando, esta idea resume la filosofía completa. Se necesitan las dos cosas, no vale solo con una. Se necesita el orden que trae el método y se necesita el fuego que solo puede encender un propósito claro. Y este mensaje eleva la historia mucho más allá de una sola fábrica. Es un llamado para todos, para pasar de estar apagando fuegos todos los días a empezar a construir algo de forma consciente, a evolucionar. Porque al final la historia de esta fábrica no es una excepción. Es más bien un reflejo del potencial que está ahí, latente, en cada organización, esperando que alguien lo despierte. Y con este llamado final, la fábula nos pasa la antorcha a nosotros. Nos dice que la transformación no es algo que se espera a que ocurra, es algo que se inicia y que siempre, siempre, siempre empieza desde adentro.